Eximente de responsabilidad civil, presentado por mi persona, Sujana Ibacta, y mi compañero Abraham Hidalgo. Para entender el concepto de eximente de responsabilidad civil, es importante que primero se conozca qué es la responsabilidad civil. ¿Y qué es? Bueno, la responsabilidad civil es la obligación que tiene una persona física o jurídica de reparar o compensar por los daños y perjuicios que ocasione sobre otra persona, su patrimonio o sus bienes, generalmente mediante una indemnización. En ocasiones la responsabilidad civil surge por la conducta de un sujeto que está bajo nuestra supervisión, como es el caso de los padres respecto a la conducta de sus hijos y los directores de un centro educativo en relación a los daños que causen los alumnos del mismo, los responsables de una empresa respecto a los actos causados por un empleado o el dueño de un animal doméstico que es responsable de todos los daños que éste cause a una persona. La responsabilidad civil en general existe cuando el incumplimiento, ya sea de un contrato o de la ley, ha causado un daño, y todo el que causa un daño debe pagarlo. Entonces, todo incumplimiento, cumplimiento parcial o retardo en el cumplimiento de las obligaciones genera lo que es la responsabilidad civil. Si no hay daño, no puede hablarse de responsabilidad civil, contractual ni extracontractual. Además, cuando se demanda por responsabilidad civil, se debe demostrar el daño que fue causado, y esto le corresponde a la carga de la prueba a quien demanda, es decir, el demandante. Esta está en obligación de probar la existencia de dicho daño. La responsabilidad civil puede ser tanto contractual como extracontractual. La responsabilidad civil contractual se refiere a aquella responsabilidad que es una sanción convenida por las partes en caso de una infracción o incumplimiento de un deber fijado en un contrato, como si una empresa contrata con un proveedor la compra de unos productos y cuando se le entregan estos están defectuosos. Por ejemplo, María contrata unas telas verdes con José y cuando le llegan las telas estas son rojas. Entonces José ha incumplido el contrato con María y por tanto ha generado la responsabilidad civil contractual y por ello deberá responder compensando o reparando ese daño causado a María. En el caso de la responsabilidad civil extracontractual, esta incluye las indemnizaciones derivadas de daños o lesiones que se inflijan pero que no estén recogidas en un contrato, como cuando en un comercio se desprende el rótulo de la entrada y le golpea a un paseante que está ahí por ahí. Por ejemplo, Roberto vive en un segundo piso y tiene una maceta en un balcón. Entonces, Josefina pasea por la calle y de repente le golpea esa maceta en la cabeza. Entonces, Roberto ha originado un daño a Josefina con la maceta y no existe contrato entre ellos, ni siquiera se conocían de nada. Pero se origina responsabilidad civil extracontractual de parte de de Roberto, que deberá compensar o reparar el daño causado a la muchacha. Ahora que ya está claro lo que es la responsabilidad civil, pasemos al siguiente apartado. Eximente de responsabilidad civil. Bien, este es el tema que nos tocó. ¿Y qué es el eximente de responsabilidad civil? Pues, cuando se causa un daño, o sea, nace la obligación de repararlo. Pero hay casos en que se está exento de responder, por algunas causas que en derecho se denominan eximentes de responsabilidad civil. Como es el caso que una persona haya causado el daño o perjuicio, se le exime de responsabilidad en caso de que se configure algún elemento que la ley considere como eximente. Recordemos que eximir significa librar o liberar de una obligación o responsabilidad, aunque en algunos casos sea de forma parcial. ¿Y cuáles son estos elementos eximentes de responsabilidad? Bueno, existen 4 elementos importantes para eximir de la responsabilidad. Primero, tenemos la fuerza mayor y el caso fortuito. Tenemos la culpa exclusiva de la víctima y también tenemos la culpa exclusiva de un tercero. También existe otro elemento que es el estado de necesidad. Todo esto se explicará más adelante. Bueno, la fuerza mayor implica un evento causado por el hombre que es inevitable. La fuerza mayor hace referencia a la existencia de un hecho que por su magnitud es imposible de resistir. Adicionalmente se trata de un hecho caracterizado por la imprevisibilidad. O sea, imprevisible porque no se tenía previsto que algo así ocurriera. Y que ante la posibilidad de evitarlo exime de responsabilidad. La fuerza mayor ocurre por una situación producida por hechos del hombre. Esta debe llenar la característica de no ser resistido. Es decir, que se trata de una actuación que produce un efecto de obligatoriedad, aunque simplemente no fuera previsible y no puede resistirse a sus efectos. Es un suceso que ha sido generado u ocasionado por un individuo de manera involuntaria, y por esta razón no se espera que esta persona deba cumplir con determinadas obligaciones. Características de la fuerza mayor. Bueno, una de las características de la fuerza mayor es que esta es imprevisible, como ya se había dicho antes. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que
la imposibilidad de prever esa situación cuando se observa la realidad. Por ejemplo, no se puede anticipar lo que se sucederá ni lo que ese hecho puede generar. Los jueces han determinado que la imprevisibilidad deberá determinarse de manera objetiva y sin culpa del sujeto. Otra característica es que es extraordinario. Extraordinario simplemente significa que es un acontecimiento totalmente ajeno al contrato que existía, o en caso que exista. Es algo que está fuera de lo común y que no se esperaba. Por eso es extraordinario. Y es irresistible por el hecho de que no se puede resistir este acontecimiento. Ahora, el concepto del caso fortuito. Este implica un evento de la naturaleza que es impredecible. Es un hecho que sucede de forma inesperada e inadvertida, que sobreviene por sorpresa de forma casual. Son hechos que ocurren al azar y que no son productos o causa directa de las acciones desplegadas por quien sufre este hecho. Se origina cuando un acontecimiento hace que no sea posible cumplir una obligación, en vista de que este acontecimiento no pudo haber sido prevenido de ninguna manera y por esta razón fue que no logró evitarse. Un caso fortuito es una determinada situación que se produce cuando un acontecimiento produce que no sea posible cumplir con una obligación que ya ha sido establecida con anterioridad, ya que dicho acontecimiento no pudo haber sido prevenido y por la misma situación tampoco pudo ser evitado. Sus características son muy similares a la anterior, pues los casos fortuitos, al igual que la fuerza mayor, es imprevisible. Es una situación que se considera extraña al deudor, por lo que este no puede haberlo causado de forma voluntaria. Surge después de la causa de la obligación, perjudica al deudor de forma directa, el deudor no tiene la capacidad ni puede cumplir con la obligación. Es inimputable. Tiene la capacidad de producir un daño y su origen no se le puede atribuir a alguien en particular. En el ámbito del derecho, el caso fortuito sucede al caso de la fuerza mayor. Como lo había explicado anteriormente, normalmente sus consecuencias son las mismas. Para que sea considerado como caso fortuito, el acontecimiento debe ser externo, ajeno al contrato. Esto quiere decir que se debe producir fuera de la esfera de la responsabilidad del deudor, en caso de que haya un deudor. Ahora, también podemos decir algunos ejemplos, como el caso de la fuerza mayor, que es el hecho, una acción cometida por un hombre de forma involuntaria. Podemos decir, de ejemplo, si unos niños están jugando fútbol con una pelota, obviamente, ellos quiebran una ventana o quiebran un ventanal. En este caso, ellos no tenían previsto que este hecho ocurriera, pero ocurrió, por lo tanto se considera un hecho de fuerza mayor. Entonces, estos niños evidentemente no tienen ninguna responsabilidad civil por el hecho de que son menores de edad, por lo tanto su responsabilidad o la responsabilidad cae en lo que serían los papás. También otro ejemplo podría ser un fallo mecánico en un automóvil o un accidente ocasionado por problemas físicos del conductor. Este conductor no tenía previsto este fallo mecánico y básicamente este fallo pasó de la nada y no lo tenía planeado que ocurriera, ni previsto, ni nada de eso. Ahora, en el caso fortuito, también podemos decir ejemplos. Recordad que el caso fortuito normalmente es por un hecho de la naturaleza o colateral a este. En caso de un ejemplo, en ejemplo del caso fortuito puede ser un individuo maneja tranquilamente su coche, este lo hace dentro de los límites de velocidad permitidos y no ha ingerido alcohol. De regreso a su casa comienza a llover, causando que uno de sus neumáticos nuevos reviente, lo que hace que se precipite sobre la acera en donde estaba parada una anciana, la cual termina con traumas de consideración. Otro ejemplo puede ser que un auto que viaja por una carretera determinada le cae un trozo de roca encima, destruyendo su automóvil de forma parcial o absoluta. En ambos casos, analicemos. En el primer caso, lo que afectó fue la lluvia. En el segundo, una roca que cayó encima, destruyendo el automóvil. Ambos casos son fenómenos ocasionados por la naturaleza, por decirlo así. La lluvia es un fenómeno natural. En el caso de la roca puede ser que hubo un terremoto o algún tipo de acción que causó que la tierra se desprendiera un pedazo de roca, lo que dañó el auto. Ahora, ¿cuáles diferencias tiene el caso fortuito y la fuerza mayor? Bueno, las principales diferencias entre el caso fortuito y la fuerza mayor es que en el caso fortuito es un hecho natural, un fenómeno ocurrido por la naturaleza o colateral a este, y por ende es inevitable. En el caso de la fuerza mayor, es un hecho o una actividad que es realizada por el hombre o colateral a colateral a esta acción humana, de forma involuntaria, recordar, esto es importante. El caso fortuito incluye los hechos que son producidos por parte de la naturaleza. En cambio, la fuerza mayor incluye los hechos que provienen del ser humano o que están relacionados con él. Ahora, el siguiente eximente de responsabilidad es el estado de necesidad. ¿Y qué es el estado de necesidad? Bueno, es aquella situación que ampara a quien, en circunstancias de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno debe causar otro mal, siempre que este no sea mayor al que trata de evitar.
se requiere que no haya producido que no haya provocación intencional del estado de necesidad y que la profesión o cargo del sujeto no lo obligue a sacrificarse. ¿Cuáles son los requisitos para que haya un estado de necesidad? Bueno, en lo que respecta al estado de necesidad, para evitar que un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, la actuación estará exenta de responsabilidad civil siempre que concurra una serie de requisitos. Estos son los tres requisitos vitales. 1. Que el mal causado no sea mayor al que se trate de evitar. 2. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionalmente por el sujeto. Y el tercero, que el necesitado no tenga por su oficio o cargo obligación de sacrificarse. ¿Y cuál sería un ejemplo de necesidad? Bueno, un ejemplo de estado de necesidad sería, si una persona se encuentra navegando en un bote en medio de una tormenta intensa y repentina, y una ola gigante golpea su bote dejándolo con una vía de agua significativa dentro de este bote, se dará cuenta que si no hace algo rápidamente el bote se va a hundir y correrá el riesgo de que éste se ahogue. Entonces, en ese momento, él visualiza una pequeña embarcación desacopada cerca y decide abordar esa embarcación para poder salvar su vida, dañando la embarcación en el proceso. En este caso, la persona podría argumentar que actuó en un estado de necesidad para evitar un mal mayor y hacer el riesgo inminente de ahogarse, debido a la vía de agua en su bote. Bueno, ahora los dejo con mi compañero que explicará los siguientes eximientes de responsabilidad civil. Culpa exclusiva de la víctima. La culpa exclusiva del perjudicado o la víctima es una de las causas que exonera la responsabilidad civil, pues rompe el nexo causal entre el comportamiento del agente que produce el daño y el resultado lesivo. Esto es, la causa eficiente y adecuada del resultado lesivo producido es su propio comportamiento y no el del tercero o terceros intervinientes en los hechos que producen el daño. Con otras palabras, los daños que sufre la víctima habrán de imputarse solo a la víctima, pues en última instancia obedecen a su propia conducta. Culpa exclusiva de un tercero. El hecho de un tercero como causal de exoneración consiste en la intervención exclusiva de un agente jurídicamente ajeno al demandado en la producción de un daño. Para que el hecho de un tercero tenga poder exonerativo, dicha conducta debe reunir las mismas características de imprevisibilidad e irresistibilidad que se requieren para la fuerza mayor y el caso fortuito. Asimismo, la intervención del tercero debe ser esencial para la producción del perjuicio. Requisitos y efectos. El hecho debe ser causado por un tercero. El hecho debe ser irresistible. El hecho debe ser imprevisto. La conducta del tercero debe desempeñar un papel exclusivo o esencial. La conducta del hecho de un tercero es una modalidad de causa extraña, el cual rompe el vínculo de causalidad entre el perjuicio sufrido y la conducta del demandado. Cuando el hecho de un tercero ha prosperado como excepción de fondo y causal de exoneración de responsabilidad civil, el demandante vencido tiene la posibilidad de iniciar un proceso separado en contra de dicho tercero para solicitar la reparación del perjuicio. Cuando el hecho de un tercero no es la causa esencial para la producción del daño, serán solidariamente responsables de tal perjuicio el tercero y el demandado. Legislación panameña sobre eximente de responsabilidad civil. Artículo 34d. Es fuerza mayor la situación producida por hechos del hombre, a los cuales no haya sido posible resistir, tales como los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, el apresamiento por parte de enemigos y otros semejantes. Es caso fortuito el que proviene de acontecimientos de la naturaleza que no hayan podido ser previstos, como un naufragio, un terremoto, una conflagración y otros de igual o parecida índole. Artículo 990. Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley y de los que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos fueran inevitables. Responsabilidad civil en caso de eximente penal. Los eximentes de responsabilidad criminal no evitan la responsabilidad civil. Cada caso conlleva una de sus cosas propias de responsabilidad civil. Por ejemplo, en los casos de alteración psíquica e intoxicación plena, extiende la responsabilidad civil a sus ciudadanos que lo están cuidando en el momento o que son responsables, siempre que haya mediado culpa o negligencia. De acuerdo a la última actualización de este precepto, también debe determinarse la responsabilidad civil directa de los imputables. En el caso del estado de necesidad, también son responsables civiles directos las personas en cuyo favor se evitó el mal. Cuando el eximente es el miedo insuperable, los principales responsables civiles son los que han causado el miedo o quienes hayan ejecutado el hecho. En el caso del error invencible, los autores del hecho deberán afrontar su responsabilidad civil.